Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión pues seguiremos hablando sobre el método de sustitución trigonométrica. Vamos a realizar otro ejemplo más para que quede claro lo que es el procedimiento. Como recordatorio, pues nosotros en el video anterior vimos que este método de integración sirve para integrar funciones que contienen la siguiente forma, ¿no? La raíz cuadrada de, ya sea la diferencia de dos números al cuadrado o la suma de dos números al cuadrado, en donde una es una constante elevada al cuadrado y otra es una función que depende de x. También comentamos que pues la idea central de este cambio o sustitución trigonométrica es observar que la suma de cuadrados, la raíz de una suma de cuadrados o la resta de unos cuadrados, donde incluye la raíz, se parece mucho a la estructura de cuando nosotros usamos un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. O si tenemos un cateto y la hipotenusa, pues el otro cateto sería la hipotenusa menos la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿no? Entonces, a partir de eso se ve que se puede hacer un cambio, o nace la idea de este cambio o esta sustitución trigonométrica, ¿no? Relacionar la integral que nosotros tenemos o el término de la integral de esta forma con un triángulo rectángulo, y a partir de eso hacer nuestro cambio de variable a una variable angular. Puedes ir más rápido, Einstein, no soy tan ignorante. ¿A qué me refiero? Pues vamos a entenderlo vamos a acabar de entenderlo con otro ejemplo. Nosotros ahora vamos a calcular, para eso nos piden calcular la integral de la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada con respecto a x, es decir, pues tenemos que calcular la integral de esta función. Entonces, pues simplemente para visualizarlo mejor, esto lo podemos ver como 4 de 16 como 4 al cuadrado menos x al cuadrado, y esto es la integral respecto a la variable x, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular esa integral, pues se parece mucho a una de las estructuras que tenemos aquí, ¿no? De hecho se parece a la primera, donde la constante está elevada al cuadrado menos, ahora la función de x elevada al cuadrado, en este caso la función pues es simplemente x, ¿no? Entonces para realizar esa integral, pues nosotros habíamos dicho que tenemos que generar un triángulo rectángulo en donde podamos hacer un cambio de variable o una sustitución de todos los términos que tenemos aquí respecto o en relación a un triángulo rectángulo. Ok, entonces, ¿cómo generamos nosotros nuestro triángulo rectángulo? Nosotros dijimos que tiene que ser un triángulo rectángulo. Obviamente ese triángulo rectángulo pues va a tener, un ángulo, va a tener, de acuerdo a este ángulo, va a tener un ángulo opuesto, un ángulo adyacente y una hipotenusa, ¿no? Entonces analizamos para hacer nuestro triángulo rectángulo, necesitamos analizar la forma que tiene nuestra raíz. Es decir, nosotros observamos que aquí, para que esto sea positivo, para que el término que está dentro de la raíz sea positivo, necesita que el 4 al cuadrado, es decir, el 16, sea mayor que el x al cuadrado. Como tenemos un menos, esto corresponde a que nosotros tenemos la hipotenusa y un cateto y uno de los dos catetos, ¿no? Ya lo expliqué, pero vamos a explicarlo nuevamente para que se entienda la idea, como es de que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el cateto, otro cateto y la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras
c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Por lo tanto c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. En este caso tenemos los dos catetos. Dado los dos catetos tenemos la hipotenusa. Si a esta expresión de acá arriba nosotros despejamos uno de los catetos, que quedaría que, por ejemplo, b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. Por lo tanto b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. Entonces cuando nosotros tenemos en la raíz la suma de dos cuadrados, quiere decir que tenemos los dos catetos, ¿no? Si tenemos la diferencia de 1, quiere decir que tenemos la hipotenusa y tenemos uno de los catetos. Entonces en este caso nosotros tenemos una diferencia, por lo tanto tenemos uno de los catetos y la hipotenusa. Obviamente aquí, como les decía, para que nosotros tengamos que esto sea mayor que 0, el 4 al cuadrado o 16 tiene que ser mayor a x cuadrado. Por lo tanto aquí la hipotenusa es 4, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es todo este término. Como esto tiene que ser mayor que 0, quiere decir que este término tiene que ser mayor a este, para que al quitarle a este quede positivo. Por lo tanto este de aquí, el 4, tendría que ser, en nuestro caso particular aquí en este ejemplo, tendría que ser la hipotenusa. Es decir, si nosotros empezamos ahora a crear nuestro triángulo rectángulo, que es importante porque a partir de eso nosotros vamos a desarrollar todas las expresiones trigonométricas que ese triángulo rectángulo nos da. Entonces lo importante aquí es el desarrollo de ese triángulo rectángulo, proponer cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, ¿no? Entonces si este es el ángulo, este es un ángulo θ, quiere decir que de acuerdo al análisis que nosotros ya hicimos, el 4 tiene que ser la hipotenusa, ¿no? Por lo tanto el 4 tiene que ser la hipotenusa, y este es un cateto al cuadrado. Por lo tanto el cateto, ya sea cualquiera de los dos, lo único que sé aquí es que tengo uno de los dos catetos y la hipotenusa. No sé cuál cateto, entonces yo lo puedo poner aquí o lo puedo poner acá. Es exactamente lo mismo. Dentro del procedimiento me van a dar integrales, unas que van a estar relacionadas al seno y otras con el seno, pero realmente la forma es lo mismo. Al regresar al cambio de variable, pues vamos a tener el mismo resultado. Entonces, independientemente donde podemos elegir en dónde poner este de los catetos, ¿no? Entonces pues vamos a ponerlo aquí, ¿no? No quita nada de generalidad. Entonces, ok, yo ya tengo un cateto, tengo la hipotenusa. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, este cateto sería la raíz cuadrada de ¿qué? De la hipotenusa, que es 16, 4 al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo mejor para que esto sería 16 menos x cuadrada raíz cuadrada, ¿no? Pero se alcanza a notar este 2 porque ok, entonces ahora sí, bueno, vamos a ponerlo porque sí es importante que se vean todos los símbolos, ¿no? Entonces es 16 menos x cuadrada y esto es raíz cuadrada, ¿no? Les digo, es importante que en uno de los catetos, en una de la hipotenusa, de acuerdo a la estructura de nuestro triángulo rectángulo, aparezca la parte que nosotros vamos a integrar, ¿no? Entonces aquí ya vimos que esto ya apareció en uno de los catetos o en la parte de la hipotenusa, de acuerdo a la estructura matemática que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí ya apareció. Entonces quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Entonces ahora sí, nosotros tenemos que
para hacer este cambio de variable, nosotros tenemos que hacer o cambiar todos estos términos que aparecen desde la parte de la función y la parte del diferencial. Yo ya puedo intercambiar la parte de la raíz, ¿no? ¿Cómo? Pues a ver, de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, entonces, de acuerdo a mi triángulo rectángulo que yo ya generé, entonces el seno, ese ángulo está dado por el cateto opuesto, que es la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, entre, ¿cuál es? La hipotenusa, ¿no? En este caso, la hipotenusa es 4. Ahora, el coseno está dado por el cateto adyacente, que es x, entre la hipotenusa, que es 4, y la otra es la tangente, ¿no? La tangente de θ va a estar dado por el opuesto, que es 16 menos x cuadrada, entre el adyacente, que es x. A partir de esto, mi triángulo rectángulo que yo genere, ya puedo crear mis funciones trigonométricas, las cuales me van a ayudar a hacer el cambio de variable o transformar toda esta integral en términos de x a una integral en términos de θ. Y aquí esa es la finalidad, ¿no? O el truco, cambiar esta integral en términos de x a una integral ahora en términos de seno, coseno o tangente, una integral en términos del ángulo θ. Generalmente esta integral en la variable angular pues es más la forma que aparece pues es más directa de calcular su integral, ¿no? Entonces ahora sí, yo tendría que cambiar toda esta integral, ¿no? Es decir, aquí tengo la integral de 4x, integral de 4 al cuadrado menos x al cuadrado. Que entonces esa, si yo de aquí tendría que despejar de una de estas que tenga esa forma, o que tenga ese término, esta y esta de aquí, esta y esta de aquí. Como les dije, siempre es recomendable despejarla de donde está la constante, porque hace los cálculos más fáciles. Si nosotros podríamos obtenerla de aquí, pero aquí ya es una variable también de x, entonces al hacer las operaciones se complicaría. Por lo tanto, es recomendable despejarla de donde esté relacionada con la parte de la constante. Esta relaciona la función con la constante, ¿no? Entonces, de esta relación, yo que puedo concluir que la raíz de 16 menos x cuadrada va a ser igual a ¿cuánto? A 4 seno de θ, ¿no? Entonces, esta función yo ya la puedo sustituir aquí, ¿no? 16 menos x cuadrado, ¿qué es esto? ¿Cuánto vale? Pues vale 4 seno de θ. Ahora tendría que yo sustituir el diferencial, pero para sacar un diferencial primero tendríamos que sacar la variable x, y a partir de eso pues ya le saco el diferencial. Entonces ahora lo importante es ver una relación trigonométrica de estas en donde me involucre el valor de x. Está esta y está esta. Lo mismo, en la parte de la tangente aparece también otra función de x, por lo tanto sería más complicado despejarla de aquí, ¿no? Bueno, sí se puede despejar, pero al momento de diferenciarlo, esta parte metería bastante ruido, por lo tanto es más fácil utilizar la función trigonométrica donde me relaciona la variable que yo quiero con una constante. Aquí está la variable que yo quiero con una constante, por lo tanto ocupamos el coseno. Si yo despejo esto de aquí, que me da que x es igual a
4 coseno de teta, ¿no? Y ahora si a esto yo le saco el diferencial, me queda que es la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Me quedaría menos 4 seno de teta de teta. Ok, entonces pues ahora yo ya tengo cuánto vale el diferencial de x en términos de la variable teta, ¿no? Diferencial de x cuánto vale, entonces aquí es menos 4 seno de teta de teta. Recordemos, esta parte de aquí es porque eso es la raíz de 16 menos x cuadrada, ¿no? La raíz de 16 menos x cuadrada, y esta parte, esta es el diferencial de x. A partir de nuestro triángulo o rectángulo que nosotros generamos, podemos deducir las funciones trigonométricas y de ahí despejamos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, despejamos la función en términos de teta. Ok, ya les dije la variable que queremos. Para escoger cuál de las funciones elegir, pues es fácil. La variable que queremos, la que está relacionada con la constante, ¿no? Así el trabajo matemático será mucho menor. Aunque entonces esta integral que teníamos, ahora sí ya la podemos transformar, o ya la transformamos en una integral donde interviene ahora el valor de teta. Es decir, esta integral que nosotros tenemos aquí, si nosotros hacemos operaciones, de 4 con 4 son 16, más por menos son 16, lo sacamos de la integral y es seno cuadrado de teta de teta. Es decir, ahora nuestra integral que nosotros teníamos se reduce a calcular esta integral, ¿no? La integral del seno cuadrado de teta respecto a teta. Bueno, ¿cómo la calculamos? Esta se puede calcular por por partes. Si la hacemos por partes resultará una integral cíclica, y la otra es utilizando propiedades, una relación trigonométrica. La parte utilizando la propiedad, una relación trigonométrica, esta integral es muy sencilla, pero el problema es que vamos a tener, ahorita vamos a ver en términos del seno, del doble de teta, y esa parte hace que tendríamos que regresar a utilizar relaciones. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, vamos a hacerlo para que se vea. La parte, lo podríamos hacer esta integral, como les decía, por partes, ¿no? O vamos a hacerla ante la otra forma, la forma alternativa. Menos 16, la raíz cuadrada. Nosotros sabemos, o hay una propiedad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado, bueno, lo ponemos aquí porque hay, de hecho hay dos que nos pueden ocupar, ¿no? El seno cuadrado de teta es igual a 1/2 de 1 menos el coseno del doble del ángulo teta, ¿no? El coseno de 2 teta, no se confundan con coseno cuadrado, es que el coseno de 2 teta, ¿no? Y hay otra parte para el coseno cuadrado de teta es igual a 1/2, de hecho es prácticamente lo mismo, solamente que ahora es más coseno de 2 teta, el doble de un ángulo, no confundirse con el coseno cuadrado, ¿no? Lo que me dice es que el coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces ese ángulo teta, ¿no? Entonces, estas son propiedades que me van a servir. Bueno, la otra de una vez por si se ocupa, hay otra que dice que el seno de teta
coseno de teta, la multiplicación del seno y coseno, esto es igual a 1/2 el seno de 2 teta. Okay. ¿Por qué ponemos estas relaciones? Porque ahorita van a ver que vamos a ocupar, si no es que 2 de las 3, ¿no? Entonces la primera es así, lo ocupamos el seno cuadrado en términos de el coseno doble de un ángulo. Entonces el seno cuadrado quedamos que era 1/2 de 1 menos coseno de 2 veces teta, y esto pues hay que multiplicarlo por el diferencial de teta. Pues igual a, podemos sacar 1/2 y ya solamente queda menos 8 multiplicado por 1 menos coseno de 2 teta respecto al teta. Esto es igual a menos 8 por la integral de diferencial de teta menos la integral del coseno de 2 teta respecto al teta. Lo único que hice fue hacer la propiedad distributiva de las integrales, entonces se convierte en 2, ¿no? La primera es la integral del diferencial menos la integral del coseno de 2 teta respecto a teta. Simplemente separé esta parte de aquí. La primera integral pues es una integral directa, bueno, de hecho las dos, ¿no? Esto es igual a menos 8. La primera integral, la integral del diferencial, pues obviamente es teta, ahora menos la integral del coseno de 2 teta respecto a teta. La integral del coseno es el seno, ¿no? ¿Ok? Lo ponemos aquí. Bueno, recordemos aquí, ahorita lo borro. La integral de el coseno de kx respecto a x, esto es igual a, la integral es el mismo, es el seno del mismo argumento dividido entre el valor de k, ¿no? Obviamente más mi constante de integración, por lo tanto en este caso el k vale 2, hay que dividir, entonces esta integral es seno de 2 teta dividido entre 2 más mi constante de integración. Entonces ahora sí, esto que me queda, vamos a borrar esto. Hacemos operaciones, eso es igual a, multiplicamos o distribuimos el 8 con sus respectivos signos, más menos por más me va a dar menos 8 teta, menos por menos me va a dar más, 8 entre 2 es igual a 4 seno de 2 teta más mi constante de integración. Bueno, aquí es donde les decía, miren, el problema de aquí usar esos procedimientos es que nos quedan seno de 2 del doble de un ángulo. Aquí el problema está en que nosotros tenemos que regresar a la variable original a partir de mi función o mi triángulo rectángulo generado. Para un triángulo rectángulo pues simplemente tenemos funciones trigonométricas en relación al seno, coseno o tangente, pero del ángulo normal, no del doble. Por lo tanto, el trabajar con
el doble de un ángulo, pues está un poco complicado en esta parte de aquí, ¿no? Para eso entonces mejor ocupo una relación trigonométrica que me relacione el seno de un ángulo, que me lo relacione respecto al seno o el coseno, pero de ángulo teta, no del doble, sino del ángulo normal. Y aquí está, ¿no? El seno de 2 teta es igual a, bueno, el seno por el coseno es igual a 1/2 del seno del doble del ángulo. Entonces esta relación me va, aparecen aquí el seno y el coseno del ángulo normal. Entonces ocupando esa, si nosotros despejamos el seno del doble de un ángulo, aquí, esto es igual a, esto es igual a menos 8 teta más 4, el doble seno de 2 teta. Si nosotros despejamos de esta expresión, el 2 veces el seno por el coseno, ¿no? Seno de 2 teta, si lo despejamos, sería 2 veces el seno por el coseno, ahora sí, del ángulo normal, ¿no? Aquí el problema era este doble, el seno del doble del ángulo, ¿no? Entonces 2 veces seno de teta por el coseno de teta más mi constante de integración, es decir, esto es igual a menos 8 teta más 8 seno de teta coseno de teta más mi constante de integración. Y ahora sí tenemos todo en términos de teta normal, no del doble. Entonces ahora sí ya podemos regresar a nuestra variable inicial, como pues con las propiedades de nuestro triángulo rectángulo que nosotros generamos. Vean ustedes aquí aparece el seno y el coseno, ¿no? Ya tenemos las relaciones del seno, el coseno y también la tangente, pero en una de estas nos piden teta solo, no hay una función trigonométrica asociada al teta. Entonces lo que necesitamos es despejar de una de las funciones trigonométricas el valor de teta, pues con su función inversa. En este caso vamos a decidir cuál, ¿no? Entonces de todas las más sencillas, podría decirse que la más sencilla es esta. ¿Por qué? Porque me relaciona el valor de la variable x con la constante, ¿no? Entonces yo podría despejar teta de cualquiera de las tres, ¿no? Pero escojo esta por la simplicidad que tiene la función, porque tiene x y una constante, ¿no? Entonces de aquí, de acuerdo a esto, si el coseno de teta es igual a x sobre 4, lo pongo aquí. Si el coseno de teta es igual a x entre 4, entonces ¿cuánto vale teta? Pues teta, ese es el arco coseno o el coseno inverso de x entre 4, ¿no? ¿Sí se entiende? De esto yo pude haber despejado en cualquiera pues el valor de teta, ¿no? Elijo esta por la simplicidad de la fracción, porque tiene simplemente x y la constante. Pues aquí ya tiene la raíz de x cuadrada y la constante aquí tiene, esta estaba más complicada, ¿no? La raíz de x menos x cuadrada y todavía entre x. Entonces elijo esta, de aquí despejo teta. Si el coseno, por simplicidad, el coseno de teta es igual a x a la cuarta, x sobre 4, perdón, entonces el teta será igual al coseno inverso o el arco coseno de x entre 4. Por lo tanto, este lo ponemos aquí. Menos 8. ¿Cuánto vale teta? Pues ya encontramos coseno inverso o arco tangente, arco coseno de ¿qué? De x entre 4, ¿no? Más 8 veces, ahora sí, el seno de teta. Sí tenemos una expresión como tal para el seno de teta, ¿no? Vamos a quitar esto. Ya lo ocupamos y sí tenemos una expresión como tal para el seno de teta. El seno de teta es
16 menos x cuadrada raíz entre 4, ¿no? La raíz de 16 menos x cuadrada entre 4, eso es lo que vale el seno de teta. Ahora el coseno de teta, ¿cuánto vale el coseno de teta? X entre 4. X entre 4 más mi constante de integración. Entonces ahora lo único que tengo que hacer, pues ya acabé, ¿no? Ya está todo, ahora sí toda mi expresión en términos de la variable X, que fue la inicial con la que yo comencé mi problema. Por lo tanto, simplemente ahora lo que me queda es simplificar, ¿no? Esta pues no le podemos hacer nada, entonces me queda menos 8 arco coseno inverso de x entre 4. No se le hace nada. Esta sí, ¿no? 4 por 4 son 16. 8 entre 16 es un medio de x multiplicado por la raíz de 16 menos x cuadrada y más mi constante de integración. Por lo tanto, ahora sí, ¿qué es lo que encontré? Que pues lo ponemos aquí, ¿no? ¿Cuál era la integral de 16 menos x cuadrada respecto a x? La raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada respecto a x, esto era igual a ¿cuánto? Todo esto, ¿no? Menos 8 el coseno inverso de x entre 4 más un medio de x multiplicado por la raíz de 16 menos x cuadrada más mi constante de integración. Y este es el resultado que yo andaba buscando, ¿no? Entonces recuerden, ¿qué es lo que hacemos? Pues generamos, ¿cómo lo resolvemos? Generamos de acuerdo a nuestra integral, de acuerdo a la forma que aparece la raíz, generamos nuestro triángulo rectángulo. A partir del triángulo rectángulo podemos sacar las funciones trigonométricas relacionadas a este triángulo rectángulo, las cuales nos sirven para cambiar la integral o hacer una sustitución de la variable x a la variable angular teta. Hacemos nuestro cambio de variable o sustitución y nos va a quedar una integral en términos pues, del ángulo teta. La resolvemos. Ya que tenemos esa integral, pues simplemente regresamos a la variable x con ayuda de las relaciones trigonométricas que nosotros generamos a partir de nuestro triángulo rectángulo. Simplemente simplificamos la expresión y tenemos resuelta nuestra integral. Como les dije, un proceso bastante creativo, ¿no? Bueno, pues espero que con esto haya quedado más claro la parte de este método llamado sustitución trigonométrica, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, ya saben, ánimo, bye.